porque le aseguro que están abusando de la circunstancia de que hay un multilateralismo inocuo que ojalá probara su capacidad de resolver este problema, y abusando de la circunstancia de que Costa Rica no tiene ejército. Yo lo único que puedo hacer ahora es repetir mi voz aquí y en todas partes por esa causa que me parece tan injusto con Costa Rica. Y yo le prometo una cosa, yo ahora estoy desempleado, pero yo no voy a renunciar a la bella tarea de luchar por los valores democráticos. Donde yo pueda hablar, voy a hablar de ese tema. Como le tengo que decir a la justicia colombiana, porque tienen preso a Mario Aranguren. Era el funcionario que revisaba los reportes de movimientos financieros sospechosos y está preso, que porque no podía revisar un reporte que involucraba a un miembro de una corte. Yo recuerdo que hace año y medio le dije a esa corte, si el reporte involucra al presidente de la República, lo tiene que revisar. Entonces, lo único que yo puedo hacer frente a ustedes, este desempleado, donde tenga la oportunidad de decir un discurso, va a protestar contra esa invasión. Yo soy un centroamericano nacido en Honduras y quiero aprovechar para darle las gracias por la pedagogía y el apoyo que le dio a mi país durante su crisis política. Gracias a Panamá también. La pregunta sobre la eficacia de los organismos multilaterales o la Organización de Estados Americanos ya la respondió, y sí creo que no podemos prescindir de ellos, pero ellos tienen que repensar su papel. Esa es mi preocupación, y mi país en estos momentos ha pasado un año casi tratando de buscar regresar a esa comunidad internacional y nos ha desviado de trabajar más a lo interno, y muchos a lo interno nos preguntamos de qué sirve todo eso, ¿verdad? Si no llegamos a nada, y nos preocupa porque no nos estamos enfocando en lo importante. Y repito, uno de mis motivos de admiración por el presidente Martinelli de Panamá es su valor civil. Yo recuerdo en esa cumbre iberoamericana de Lisboa, acababa de conocerse el resultado electoral de Honduras, y cuando casi todos los demás se habían pronunciado en contra, hubo apenas 2 voces en favor de Honduras, de ese resultado electoral, una de ellas ejemplar del presidente Martinelli. Yo encuentro 3 fenómenos en Honduras. Primero, un proceso electoral transparente, notorio. El hecho notorio, doctor Ricardo, no necesita prueba. Ese proceso no tuvo una sola crítica. Encuentro una institucionalidad independiente. Incluso me sorprendió el origen de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y su eficacia, porque es una corte que no se nombra por cooptación, no es de roscas, se nombra en un gran proceso de participación ciudadana. Y esa corte cumple las funciones de Corte Suprema, de Corte Constitucional y de órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa. Todo eso muestra una corte independiente, un Congreso de claro origen democrático. También digo, porque yo veo al presidente de Honduras haciendo un gran esfuerzo de diálogo nacional, de buen manejo, un hombre, yo diría yo que un gran ser humano. Uno lo ve en medio de esas dificultades y él tejiendo una solución y la otra. Me parece ver en el presidente Porfirio Lobo hoy un artesano de la reconciliación de Honduras. Entonces me pregunto, ¿cómo es que Honduras no está en la OEA? Por culpa de los mismos que no son capaces de pronunciarse por el ataque del ejército de Nicaragua a Costa Rica.
cuente también con ese reclamo de este desempleado hasta el día que Honduras usted lo vea. Esta noche, con sus palabras, no ha hecho más que reforzar esa confianza y esa credibilidad que muchos colombianos hemos tenido en usted. Por eso me parece usted la persona más indicada para responder o darnos unos argumentos en ese foco de problema que hay con esos funcionarios suyos en Colombia, que sé que usted lo respalda, que nos dé unos argumentos de peso para poder responder a aquellos que lo quieren atacar a usted por esa vía. Yo me preguntaba si en Colombia hay más de 40 millones de habitantes y en Panamá solo habemos 3. Tal vez muchos de los problemas que tenemos aquí para ustedes sería muy fácil resolverlos. Yo quisiera que usted nos diera una orientación, más que todo para el presidente Martinelli, en caso tal, recomendaciones de cosas que usted piensa que él debería hacer para terminar como un gran estadista como usted, o cosas que no debería hacer para realmente no cometer errores que usted pudo haber cometido en su momento. Miren, los delitos de la parapolítica en Colombia fueron cometidos antes de mi gobierno. ¿Y por qué no los habían metido a la cárcel? Los metieron a la cárcel en los últimos años, porque un gobierno que llegó a acabar con los paramilitares. Le aseguro que si este gobierno no hubiera acabado con los paramilitares, no habrían sido capaces en Colombia de meter a la cárcel un parapolítico. Primera vez que lo digo. Cuando los paramilitares estaban en su fina, no se atrevían a meter, la justicia no se atrevía a meter a la cárcel a los parapolíticos. Cuando este gobierno acabó los paramilitares, ahí sí la justicia recuperó oxígeno y metió a la cárcel a los parapolíticos. Momentos muy difíciles. Imagínese usted que un mes antes de mi elección fue secuestrado el gobernador de mi departamento, Guillermo Gaviria, y un anterior ministro de Defensa, Gilberto Echeverri. Eso fue en abril de 2002. Y en mayo de 2003, en un intento de rescate ordenado por mí, los asesinaron. Yo recuerdo que eran por ahí las 9 de la mañana. Estábamos cerca de la ciudad de Cali, en la cordillera, instalando un batallón de alta montaña para evitar los secuestros sobre Cali. Me llaman y me dicen: presidente, yo estaba pendiente del operativo desde la madrugada. Parece que fracasamos, que nos los mataron. Enseguida me confirmaron: usted no sabe eso. Familias, amigas, mi departamento. Qué tragedia. 2 retos. Cambié todo el itinerario el día. Nos fuimos a la ciudad de Medellín en un avión, después en un helicóptero a la selva, etc. Yo iba muy compungido en el avión con los ojos cerrados y oí esta conversación. ¿Qué vamos a decir? Entonces yo abrí los ojos y les dije solamente la verdad. Se acabó la discusión. Que ahora le cuento otro tema. Cuando eso se aplicó nos fue bien, cuando no se siguió esa regla nos fue mal. Ahora le cuento casos cuando nos fue mal. Yo no me dejé. A mí me encontraban los periodistas en un sitio de otro y me daban con el micrófono en la barbilla. Yo no reaccioné al primer impulso. Fuimos a la selva, trajimos 2 sobrevivientes al hospital y a las 7 de la noche hablé con ellos en el hospital. Me contaron todo. Una selva muy espesa, muy difícil. Hubo una dificultad en la ubicación del sitio. Los guerrilleros se fugaron apenas oyeron la llegada del helicóptero militar, y cuando no llegaban nuestros soldados se regresaron y asesinaron a los rehenes. Me contaron los sobrevivientes que nosotros no habíamos dado con el sitio exacto, porque nuestra idea no era llegar al sitio, sino llegar lejos
aterrizar lejos y penetrar por la selva. Además me contaron que el exministro estaba muy enfermo, el gobernador también, y que el exministro y el gobernador le decían al comandante de los terroristas de la FARC que estaba con ellos: pero ¿por qué nos secuestran? Si nosotros somos los amigos del diálogo. Y él les decía: ustedes no son amigos nuestros, ustedes son nuestros enemigos de clase, ustedes son nuestros idiotas útiles. Muy importante entender eso en esa actitud tan proclive al apaciguamiento de los terroristas. Y entonces ya eran las 8:30 de la noche. Yo le dije al comandante del ejército: esto está estudiado, asumamos la responsabilidad ante el país. Salimos ante el país y contamos y asumimos la responsabilidad. El primer reto fue que había que decir la verdad. ¿Qué siguió de ahí? No hubo controversia a nuestra verdad, sino a nuestra política. El presidente tiene que frenar esta política de rescates. Uno, con estos asesinatos, esa presión de opinión para frenar la política de rescates. ¿Qué reto? El segundo reto fue mantener en firme la política de rescates en medio del dolor. Recuerdo la noche que dinamitaron, pusieron un carro bomba en el Nogal de Bogotá, en medio de esa tragedia. Le agradezco mucho a Panamá, porque la presidenta Moscoso citó aquí al otro día a todos los presidentes centroamericanos para darle el apoyo a Colombia, y propusieron en la OEA condenar eso como un atentado terrorista. Me llamaba mucha gente: no, mire lo que acaba de pasar en Bogotá, esa política suya contra estos bandidos no puede seguir. Yo recuerdo que esa noche al amanecer yo dije: Bogotá llora pero no se rinde. Persistir en esos momentos era muy difícil. Llegar a Francia y encontrar una multitud que me gritaba a mí criminal porque no negociaba en los términos de la FARC el rescate de Ingrid Betancourt. Todos esos momentos son difíciles, pero hay que resistir. Esta mañana me contaban aquí lo de David Murcia. Sí, yo recuerdo cuando denunciamos a David Murcia, toda esa oposición en Colombia, en el extranjero, y todas esas calumnias contra mis compañeros de gobierno, contra mi familia, etc. Ay, confesó en una cárcel de Estados Unidos. ¿Qué hacía? Cuando hay persistencia de buena fe, la historia termina dando la razón. Esos fueron momentos muy difíciles. Tendría tantos. Uno de los secuestros más espectaculares, duros, es el secuestro de 12 diputados vallecaucanos en la ciudad de Cali, pocas semanas antes de mi elección. Bueno, lo mismo, resistimos la presión. Un día, una llamada de prensa, 1 a 2 de la mañana, hora de Colombia. La FARC acaba de decir en Europa, en la página de internet, que 11 de los 12 diputados murieron en un enfrentamiento de la FARC con el ejército. Entonces el ministro de Defensa: tengo mucho asedio periodístico. Ministro, no digan nada, esperemos, enterémonos bien qué pasó. Desde esa hora empezamos a mirar. Yo le pedí a los altos mandos: mire, yo les ruego un favor, revisen bien el área, la bitácora, a ver si ha habido enfrentamientos o no. A las 12:30 del día me dijeron: mire, le podemos garantizar, revisamos todo bien, allá no ha habido un solo enfrentamiento. Yo le dije al país eso, y a las 6 de la tarde dije: yo me voy a darle la cara a estas familias. Tomé un avión a Cali, mi mujer me dijo: yo te acompaño, y me dijo: prepárate. Yo encontré las familias muy compungidas, pero una ciudadanía muy solidaria con nosotros. Después vinieron todas las investigaciones, la propia comunidad internacional llegó a la evidencia absoluta que fue la misma FARC quien los asesinó, que no había habido operativos militares nuestros. Yo le dije a los ministros siempre: hombre, cuando haya un hecho de corrupción, descubrámoslo nosotros, denunciémoslo nosotros, no esperemos que venga la prensa o la oposición. Cuando eso se aplicó, funcionó bien. Cuando se salieron de esa regla, funcionó mal.